Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Bien, a ver, aquí parece que estamos viendo el micrófono y parece que está bien la pantalla. Ok, entonces eh, vamos a ver el tema de regresión logística, que ya es que entra dentro de la categoría de clasificación, que es la parte ya la recta final, por así decirlo, de la materia. Bueno, es una recta grande, sí, es la parte final. Bien, eh, en inteligencia artificial, el problema de clasificación pues es básicamente, por así decirlo, lo típico de la inteligencia artificial. Saber, saber si algo entra dentro de una categoría o no entra dentro de una categoría. Y por ejemplo decir eh, un, una aplicación para recibir correos puede ser inteligente, entre comillas, si es capaz de detectar email que sean spam y entonces ponértelo dentro de la carpeta de spam, porque sería algo así como un correo basura, o por ejemplo en telefonía. Ay, se me acaba de ocurrir, eso lo voy a agregar también aquí por ejemplo una llamada, ¿no? Una llamada, es porque esto es algo que me lo he encontrado recientemente. Le puse llamada. Ahí está. Las llamadas en mi teléfono, por ejemplo, me hablan por teléfono y si es spam no me suena, porque tengo configurado un filtro de spam en el teléfono, para que no me suene. Sí me sale la llamada perdida, pero no me suena, o sea, ¿no? Que me llamaron. La idea sería, ¿y cómo sabe el teléfono que es spam? ¿Cómo supo que era spam? Bueno, ahí yo no sé exactamente, pero sí he pensado cómo le hacen, y lo que he deducido es que el teléfono por sí solo no es capaz de saber, sino que es etiquetado en la central telefónica. Entonces en la central telefónica deben de tener un comportamiento normal de un usuario. Sería pues hacer una llamada y luego descansar un ratito, un rato, 20-30 minutos, volver a llamar, recibir llamadas. Sería un comportamiento normal. Pero por ejemplo, si alguien está hable todo el día y casi no recibe llamadas, puro estar hablando, entonces pudiera ser que es alguien que se dedica a vender algo, ¿verdad? A vender. Entonces puede ser clasificado como spam. Entonces yo, por ejemplo, a mí no me interesa que me hablen ese tipo de llamadas. Entonces yo las tengo canceladas. Entonces es el email si es spam, o una llamada si es spam. Pero por ejemplo también las tarjetas de crédito
eh, que hace tiempo, ya hace como unos 10 años, había anuncios, así que se vendían como, por ejemplo, no me acuerdo si era Bancomer o Banamex, que tenían una tarjeta negra que te detectaba que te aprendía más o menos tu comportamiento, ¿sí? O sea, por así decirlo, voy al Walmart o voy a la Ley, al Soriana, o no sé a dónde más puedo ir, a ciertas tiendas típicas de acuerdo a mi rutina. Entonces se aprende ese comportamiento, y si de repente un gasto fuerte, por así decirlo, fuera de mi comportamiento, la tarjeta se protegía, y entonces yo, para poderlo usar, no pasaba el crédito, y para poder pasar tenía que a llamar y decir que era yo, pasaba información clave, y entonces ya me abrían la tarjeta para poder hacer esa compra, ¿no? Entonces eran supuestamente pues para proteger de que no te que si te la robaban pues a alguien, o que te la querían usar tu tarjeta sin tu consentimiento, ¿verdad? Entonces se protegía la tarjeta, ¿sí? O por ejemplo, un ejemplo que vamos a usar aquí, un tumor, ¿es maligno o es benigno? Para que usan los doctores, por ejemplo, para predecir si el tumor es maligno o benigno, etcétera, etcétera. Y así nos podemos ir con muchas aplicaciones que actualmente tiene el problema de la clasificación dentro de la inteligencia artificial. Entonces, en el problema de clasificación, es un problema de entrenamiento supervisado, es decir, nuestras variables del modelo, para poderlas construir, necesitamos ejemplos que nos digan: este caso es 0. 0 pues quiere decir que no pertenece, ¿verdad? Este caso no pertenece a este tipo o a esta clase. O por ejemplo, otro caso, y este caso sí pertenece, ¿sí? Bien, definitivamente ocupamos de los dos casos, ¿sí? O sea, casos que no son y casos que sí son. Si yo hablo de puros casos que no son, pues no voy a saber cuándo sí son, o viceversa, ¿no? Entonces necesitamos ejemplos de los dos, de cuando no es y cuando sí es. Bien. Entonces decíamos entonces que el problema de clasificación es de aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir que sea aprendizaje supervisado? Que necesitamos ejemplos de que sí son y que no son. Caso contrario, por ejemplo, cuando vimos K-medias. K-medias es un aprendizaje no supervisado, donde encuentra clases simplemente por la agrupación de los que tienen en común los elementos. Entonces estos están juntos, es una clase, estos otros están juntos, es otra clase, ¿sí? Entonces en este caso aquí nosotros ponemos ejemplos positivos y negativos para que encuentre las clases. Aparte de un ejemplo donde solamente tenemos una clase, puede haber ejemplos donde haya varias clases. Por ejemplo, una aplicación para
que te diga quién es el que está cantando, ¿no? Aquí está como un gorrión, una golondrina, un jilguero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a pesar de que son muchas clases, a pesar de que son muchas clases, en realidad lo que tendríamos que tener para este ejemplo sería 5 clasificadores. O sea, un clasificador que se aprende cómo canta el gorrión, otro que se aprende cómo canta la golondrina, otro cómo canta el jilguero, otro la canaria, el canario, y otro la chachalaca. Entonces, para saber cuál de estos es, entonces tengo que probar todos los 5. Cada clasificador me va a dar una probabilidad, porque el entrenamiento, o sea, los ejemplos que tenemos nosotros, la Y siempre vale 0 o 1, así tajantemente. Solo puede tener 2 valores, o vale 0 o vale 1. Pero mi algoritmo, cuando ya está en función, raramente me da un 0 o raramente me da un 1. Casi siempre lo que da es un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, un punto 2. Bueno, yo lo tomo como 0. O me da punto 8. Bueno, yo lo tomo como 1 porque está más cerca del 1. ¿Sí? Entonces ese punto viene siendo como la probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 8 es que hay un 80% de probabilidad, ¿sí?, de que sea de esa clase. Punto 2 sería que hay un 20% de posibilidad de que pertenezca a la clase. ¿Sí? Entonces, pues es menos la probabilidad de que no, de que sea, ¿no? Sería un 20% de que sea, por lo tanto es un 80% de que no sea. Entonces lo considero como que no es. Entonces, para ese ejemplo decía, pues cada clase me va a arrojar un porcentaje. Por ejemplo, si fuera en este orden, que este fuera un 30%, este fuera un 40%, este fuera un 50%, este fuera un 60% y este fuera un 70%, entonces yo digo, bueno, es una chachalaca. ¿Sí? Es una chachalaca porque fue la que tuvo mayor porcentaje de ser. ¿Sí? Por ejemplo, si este fuera punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, punto 1 también, entonces ninguno de los clasificadores tuvo más probabilidades de que fuera a que no fuera. Entonces digo yo, bueno, como ninguno fue, entonces no es ningún canto. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo de de multiclase también puede ser, por ejemplo, un email. Si donde lo clasifico, vamos a suponer que se autoclasifican: trabajo, amigos, familia, hobby. Por ejemplo, suponiendo que esos grupos o esas clases el usuario las definió. ¿Sí? Y entonces, como se le pide que vaya clasificando los emails, pues se los va aprendiendo y al rato aparecen ahí. Bien, por ejemplo, el tiempo, si va a ser un día soleado, nublado, con lluvia, nieve, etcétera. Estos son los modelos para predecir el clima. Muy bien, también son ejemplos todo esto de lo que sería un clasificador. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, con lo que tenemos, con lo que sabemos hasta este momento, ¿qué haríamos si tuviéramos estos entrenamientos que están aquí? 1, 0, 2, 0,
Y si estos entrenamientos los imprimo, el 0 que está aquí es la clase, que es 0, y el 1 quiere decir que sí pertenece, nada más que tiene un formato así como exponencial, pero aquí sería 0, 0, 0, 0, y aquí sería 1, 1, 1, 1. ¿Sí? A la hora de graficar me quedaría de esta manera, donde por ejemplo aquí abajo sería que no es maligno, porque esto es maligno. Maligno es que sí es, sería 1, es maligno, y que no es, sería 0. Entonces, esta sería una clasificación muy sencilla para indicar si un tumor es maligno o es benigno, donde benigno sería, por ejemplo, el 0, donde solamente nos basaríamos en el tamaño del tumor. ¿Sí? Es una de las consideraciones que tienen los doctores para determinar si el tumor es maligno o es benigno. Es solamente una de las consideraciones, no es la única consideración. Pero ahorita nosotros estamos empezando con un ejemplo donde solamente estamos considerando el tamaño. Posteriormente pudiéramos ver un ejemplo donde considerábamos otros factores como el color, por ejemplo, u otros características de tipo así químico o biológico, ¿sí? Pero por lo pronto el tamaño solamente. Entonces sería pues muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues la mitad es el 5. Si mide menos de 5 milímetros es benigno, y si miden más de 5 milímetros pues sería maligno, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso nosotros aquí gráficamente lo analizamos, pero imaginen que la computadora o el programa tenga que determinarlo, tenga que saberlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros le aplicamos la regresión lineal, la regresión lineal nos daría algo así como esto, es decir, una línea que pasa lo más cercano, pero esta línea tendría una característica que se va al infinito y más allá, o al menos infinito y más para allá también. Entonces quiere decir que esta hipótesis no está acotada, o sea, no está limitada a como son los casos de clasificación, porque en los casos de clasificación el pronóstico es 0 o es 1, 0 o 1. Por ejemplo, si le diera un 20, ¿qué me daría? Me daría, no sé, esta hipótesis me daría un número grande, 5, 6, no sé, número grande, y si es grande el tumor. Bien, entonces nosotros aquí estamos viendo que esta regresión lineal pues no nos está sirviendo tanto, porque una de las características es que no está acotada. Entonces, lo que queremos es acotarlo como primera estrategia. ¿Sabes qué? Necesito yo cambiar la función, en lugar de que sea una función lineal, necesito una función que esté acotada entre 0 y 1. Hay un ejemplo, sería la sigmoide, ¿sí? La sigmoide, que es aquí está terminada. En este caso de la sigmoide le voy a quitar ese punto porque al parecer engaña ese puntito. Vamos a ver. Lo malo cuando le muevo es que se mueve todo. Ahí está. Muy bien.
Ay, ay, caray. Ya me está dando COVID, yo creo. Que me he sentido así con así caliente. Bueno, a lo mejor es el cambio de clima. Así como constipado, constripado, ¿cómo es? Constipado. Bien, entonces, estaba bien paniqueado ya con el COVID, ¿no? Ya tanto ve la tele y puro de eso y de eso. No, mejor ni pensar en eso, pensar que es una gripa o es una reacción al cambio de clima, y ya que me adapte ya voy a estar normal otra vez. Decíamos, entonces esta era la función que teníamos nosotros hasta ahorita, hasta este momento, en regresión lineal. ¿Sí? Era la hipótesis de nosotros, es igual, pero ahora nuestra hipótesis es igual a B más omega por X, ¿no? Estos serían la B y el omega serían nuestros parámetros del modelo. Lo que estamos haciendo ahora es seguimos teniendo los mismos parámetros B y W, pero estamos cambiando la función. Ya no es una función lineal, así B más algo por X, sino que ahora es una sigmoide de B más. ¿Para qué usamos la sigmoide? Nosotros la sigmoide aquí se ve que es el argumento Z es 1 entre 1 más E a la menos Z, ¿sí? 1 entre 1 más E a la menos Z. ¿Esto qué me genera? Esta función sigmoidal, por así decirlo, genera una función que es asintótica al 0 y asintótica al 1. ¿Qué significa asintótica? Que la función en realidad nunca va a dar 0 así completamente, ni tampoco va a dar 1 completamente, pero sí muy cerca. Necesitaríamos una lupa para ver que en realidad nos están tocando. Por ejemplo, aquí, si lo hiciera, no sé si esto no es una buena lupa, pero siempre va a ser va a estar abajo del 1 y va a estar arriba del 0, ¿no? Esa sería la función sigmoidal. Y esta función sigmoidal, entonces ahora lo que va a darnos va a ser la probabilidad, lo que comentábamos ahorita, lo que va a representar nuestra hipótesis ahora es la probabilidad de que ese caso sea 1. La probabilidad de que sea 1. Por ejemplo, un punto 6 pues tiene el 60% de que sea de esa clase. Entonces quiere decir que el 50% o en este caso el punto 5, cuando la z vale 0, cuando z vale 0, es, por así decirlo, la frontera entre no sabemos si es o no es de la clase o no es de la clase. No sé si es de la clase o no es de la clase. Eso sucede cuando z es igual a 0. Entonces, en todos los números positivos de z, arriba de 0, la probabilidad de que sea de la clase es mayor
que la probabilidad de que no sea. ¿Sí? Porque en las probabilidades, por ejemplo, si yo hiciera, ¿cuál es la probabilidad de que no sea? Bueno, pues es 1 es el 100% menos la probabilidad de que sea. Así sería la otra ejemplo. Bien, entonces nuestra función hipótesis ahora pues viene siendo esto que está aquí, es 1 más e a la menos b más wx. Esto que está aquí viene siendo lo mismo que esto que está aquí, que esto que está aquí, más que aquí está en dos pasos, ¿verdad? Le dice y es igual a la sigmoide de b más wx, pero la sigmoide es 1 más c a la b. Te lo explica así, y aquí te lo explica, te lo pone de un jalón, ¿no? Te lo estoy poniendo de un jalón. Cómo se calcula la nueva hipótesis ahora, o nuestra y', por así decirlo, o nuestra predicción. Esta es nuestra hipótesis o predicción, como le quieren llamar, de un caso específico, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros sabemos que la hipótesis debe de ir entre 0 y 1, pues necesitamos una función que nos dé entre 0 y 1. Por eso usamos esta función que da valores entre 0 y 1. No es la única función. Voy a tener que explicar aquí con el pizarrón virtual que tengo, que no es otra cosa más que una especie de paint, así. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, ahorita la función está así, bien. Entonces vamos a suponer que este es el 0 y este es el 1. Bien, entonces vamos a poner de otro color ahora. Ahí está. En el caso de esta función, esta es la mitad, sería la función sigmoide. Ahí está un ejemplo. Esta es la función sigmoide, no me salió muy bien, que sería un ejemplo de función. Pero otro ejemplo pudiera ser, vamos a ponerlo, otro ejemplo, ¿qué pasó? Supuestamente le chupé el color aquí. Vamos a ver, ahí le chupé el color. Sí, pero como ahorita le di clic acá a lo blanco, chupó el color de lo blanco. Bien, ahí está. Ahora voy a ponerle el negro. Otro ejemplo sería una función así, aquí se supone que es plano, ¿sí? Donde sería como una recta, pues de aquí y de aquí. Entonces aquí más o menos podemos decir que este sería como el menos 5 o el menos 10, y este sería el 10, donde ya podemos decir de aquí para acá es 0 y de aquí para acá es 1. Y aquí también pudiéramos decir esto de menos 10 y 10. Pero esto es una recta. El hecho de que sea una recta es mejor porque es más fácil de calcular que
porque en el caso de la sigmoide hay que sacar exponentes y divisiones y es mucho computacionalmente es más complejo pues calcular esas funciones que una recta, ¿sí? Etcétera, ¿no? Existen una variedad interesante de funciones que pueden ser utilizadas para para ajustar y acotar la función para que esté entre 0 y 1. Nosotros aquí en esta clase vamos a usar la sigmoide, la función sigmoidal, para regresión logística, ¿no? Bien, entonces regresando al caso del tumor de ejemplo, vamos a suponer que tenemos nosotros dos tamaños. Bueno, aquí no sería X0, sería B. Tengo que cambiar eso. Vamos a ver ¿dónde estaba eso? ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Este no es X0, este es B, ¿sí? Este es X1. Vamos a ver. Ahí está, B y X1. Entonces podría haber sido minúscula X como estaba, pero ya la voy a dejar así. B y X1 es el tamaño del tumor. Entonces, por ejemplo, para este dice, si la hipótesis es igual a 0.7, nos estaría indicando que el tumor tiene un 70% de que sea maligno de probabilidad. Y lo que habíamos estado comentando de cómo calcular esta hipótesis es igual a la sigmoide de B más omega por X. Y nosotros también podemos predecir que a la hora de tomar la decisión, por ejemplo, vamos a suponer, ¿es spam o no es spam? Bueno, pues yo me fijo en la hipótesis y si es mayor o igual que 0.5, pues entonces digo que sí, ¿verdad? Porque la probabilidad es superior. Entonces, a su vez, pues, por ejemplo, solamente me puedo fijar no necesito sacar la sigmoide, con solo ver esto ya sé si sí o si no. Con solo ver el dato. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo precisamente lo voy a correr. Este ejemplo, aquí tenemos un caso, pero este caso con el ejemplo 1 lo vamos a empezar a ver en la siguiente sesión, porque ya se nos hizo grande el video. Nos vemos.